Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de historias. Mi nombre es Jean Paul Ruiz, soy historiador. Tras cámara y en la elaboración de los guiones está Ruth Natalia Caicedo Palacio, geógrafa. Hoy es nuestro tercer episodio. Aprovecharemos la conmemoración del 7 de agosto de 1819 para comenzar un pequeño ciclo sobre independencias. Lo que haremos es continuar la conversación que empezamos en nuestra primera aparición, que trató sobre el 20 de julio de 1810. Ese día, hace 2 semanas, hablamos de la invasión de Napoleón a la península ibérica, del vacío de poder por la ausencia del rey, de la formación de juntas y del problema de la soberanía. Precisamente quedamos en el fenómeno de la formación de juntas en diferentes localidades de la Nueva Granada, lo que hoy es Colombia, y en cómo a través de estas juntas se reclamaba la soberanía, es decir, el cómo a través de ellas, de estas instituciones, se reclamaba el derecho de aplicar justicia y, digamos, gobernar en ausencia del rey, porque había abdicado, porque estaba capturado por Napoleón. Entonces, la exposición de hoy seguirá ese relato donde lo dejamos, por lo que sería bueno que si no han visto el primer episodio, fueran a él, lo revisaran y luego sí volvieran aquí. Comenzamos hoy en la Primera República, y óigase bien, Primera República, no patria boba, ya hablaremos de por qué. Seguiremos con la restauración monárquica. Restauración monárquica, no reconquista, también miraremos el por qué. Y ahí terminaremos por hoy, pues en el siguiente programa hablaremos del 7 de agosto y la participación de mujeres, indígenas, artesanos, esclavizados y otros en el proceso de independencia. Nos preguntaremos qué hicieron, qué pasó con ellos en la independencia, por qué participaron. Todo esto para tener elementos de un debate muy interesante y el cual quiero plantear aquí con ustedes, y es, ¿hubo independencia? ¿Algo cambió por la independencia? ¿Qué fue la independencia? Hago aquí 2 aclaraciones antes de comenzar. Primero, que mi postura personal es que sí hubo independencia y que esta permitió la innovación y el ensayo de modos de gobierno, así como abrió espacios y posibilidades que utilizaron los grupos sociales. Es importante aclararlo, yo creo que hubo cambios profundos, hubo transformaciones, aunque claro, es cierto, también hubo continuidades, pero es que las revoluciones no desintegran completamente todo lo anteriormente existente. Ninguna revolución, de hecho, porque siempre se construye con base en lo que ya hay. Y una segunda aclaración es que, como verán en todas estas conversaciones, cuando estoy hablando de la época, yo digo indios porque era la denominación que tenían. Indígena se les dice es después de la independencia. Ahí fue cuando se acuñó el término para empezar a utilizarlo, y esto tiene algunas diferencias. Más adelante hablaremos de eso. Asimismo, me referiré a negros porque así se les conocía y así se les trataba. No puedo decir afrocolombianos porque ni existía siquiera Colombia como nombre, y creo que negar ahí esa característica puede llevar a algunas confusiones. Pero de todas maneras hay cambios que es importante hacer. Uno de ellos, muy importante, es que no diré esclavos sino esclavizados. Lo hago de manera consciente para resaltar que la esclavitud fue una imposición a estos hombres y mujeres, no una condición natural de ellos. Es importante aclararlo porque me ha ocurrido que algunos colegas, generalmente poco enterados de las discusiones en historia y ciencias humanas de los últimos por lo menos 20 años, se escandalizan con la palabra esclavizados, cuando pues se sigue comprendiendo y hay un debate de fondo en el que no entraremos aquí, pero entonces quiero dejar eso bastante claro. Yo diré esclavizados y me estoy refiriendo a los que estaban en condición de esclavitud. Entonces, voy a comenzar por la Primera República, como ya anticipamos. Y es que cuando alguien dice patria boba, cuando usamos esas palabras para referirnos a este periodo, un historiador colombiano siente como si le taladraran en la frente. O sea, no lo hagan, no digan patria boba, salvo que sepan que están equivocados y se use de manera retórica, pero ya saben, es un equívoco. ¿Por qué? Porque hablar de patria boba implica pensar que entre 1810 y 1816 hubo una patria y esta patria fue boba, que no siguió el camino
cuál sería el contrario a bobo, el camino inteligente al cual debía ir, que sería cuál sería llegar a la independencia. Pero entonces yo me pregunto, ¿es eso posible? ¿Acaso las personas en 1810 sabían cuál era el camino que debían seguir? ¿Sabían que debían llegar a una independencia? ¿Acaso había ya una patria consolidada, una patria como la Colombia que pensamos hoy? La respuesta es que nada de eso había. Precisamente de Patria Boba habló Antonio Nariño en 1823 en un periódico llamado Los Toros de Fucha. Pero claro, él lo hizo en medio de un debate el que se encontraba, tenía un uso y unos sentidos pues que estaban en disputa en ese momento. Nosotros hoy, 200 años después, en otros debates, en otras realidades, seguir diciendo patria boba es un equívoco. ¿Por qué? Porque al hacerlo negamos la complejidad y la incertidumbre de lo que se estaba viviendo en ese momento. Porque ante todo fue eso, era un proceso en el que muchas cosas pasaban a diferentes escalas, tanto espaciales como de tiempo, pasaban cosas a nivel global o por lo menos occidental en Europa, pasaban cosas en las localidades, en las provincias, y esto además era muy incierto, no se sabía lo que iba a pasar. No es que en 1807 estuviera la gente esperando, ya el otro año Napoleón va a invadir la península y el rey va a abdicar. Eso no se sabía. Se estaba construyendo y sobre la marcha de lo que iba pasando era que se iban tomando las decisiones. Es bueno que cuando conversemos con nuestros amigos, profesores, colegas, y oigamos esas expresiones como seguimos en la patria boba o es que fue la patria boba, que les informemos por qué ya no se habla de patria boba, porque ni había una patria ni era boba. Lo que había eran muchos caminos y posibilidades de gobierno y de sociedad. De ahí las disputas que se dieron. Entonces, ahora lo que le decimos a ese periodo de la historia neogranadina entre 1810 y 1816 es Primera República. Primera porque se extinguió, porque se acabó y después hubo otra, y república porque se instaló un modelo republicano, o sea, con ciudadanos e instituciones diferentes a las de la monarquía. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se le decía patria o cuál es la característica de esta primera república más bien? Es que hubo un desacuerdo entre el modelo de gobierno que llevó a una serie de enfrentamientos. Para entender este desacuerdo, debemos volver a la instalación de las juntas de las que hablamos en nuestro primer programa, en 1810. Estas juntas que, como ya dijimos, ante la ausencia del rey reclamaron la soberanía, la capacidad de gobernar en los pueblos. Surgió una preocupación cuando se instalan las juntas y es la necesidad de instalar un organismo que permitiera la coordinación entre ellas, una junta suprema que permitiera de una u otra manera como hacer cierto gobierno para los asuntos que no podían decidirse de manera aislada en cada una de ellas. Entonces, por esto se convocó para el 22 de diciembre de 1810 un congreso, al cual debía asistir representación de cada una de las 15 provincias del Reino de Granada. Aquí hago una interrupción, voy a hacer distintas interrupciones en estas exposiciones. La primera es que digo provincia, pero no lo digo como algo despectivo o como un insulto a quienes no vivan en la capital o en lo urbano, como se suele usar ahora. En esta época, el término provincia servía para explicar la división del territorio. El territorio neogranadino estaba dividido en provincias. Entonces volvemos, se invitó a estas 15 provincias a mandar sus delegados, pero entonces, ¿qué ocurre? Que solamente fueron representantes de 6 de ellas: Mariquita, Neiva, Novita, Pamplona, El Socorro y Santa Fe. Incluso entre ellos reunidos hubo serias discusiones y divisiones por la forma de gobierno que debía seguir la nueva república. ¿Por qué? Porque unos consideraban que Santa Fe, lo que hoy es Bogotá, que era la capital del virreinato, debía ser el centro de la nueva república bajo un modelo de gobierno centralista, con las instituciones y el poder en el centro del país. Mientras que otros consideraban que la república debía ser una federación, o sea que estas distintas provincias debían tener un mayor rango de autonomía. Aquí nuevamente interrumpo. Que se diera esta discusión sobre los modos de gobierno no significa que para el momento ya todas estuvieran desconociendo necesariamente al rey. Esto era más bien una disputa por la forma de gobierno en ausencia del rey, así es que surge. Y de ahí que entre las varias constituciones que se proclamaron entre 1811 y 1815, algunas, como la de Cundinamarca en 1811 por ejemplo, se mantuviera fiel al rey Fernando VII.
aunque claro, el solo hecho de tener una constitución, o sea, un acuerdo fundador de una relación de gobierno, era una novedad para lo que había antes en Cundinamarca y era una práctica republicana. Entonces, volviendo al tema, era un tiempo de experimentación y estaba en disputa la relación de gobierno y de jerarquías entre las mismas provincias. De ahí, como en esta experimentación se hicieron distintas constituciones entre 1811 y 1815. Tunja, Antioquia, Cartagena, Pamplona, Mariquita y Neiva, por ejemplo. Si miramos este mapa que tenemos en pantalla, que es sobre 1811, vemos cómo algunas provincias tomaron la opción federal, como Cartagena, Antioquia, Pamplona, Socorro, Tunja, Casanare, Valle del Cauca y Neiva, mientras que otras buscaron una república centralista, Chocó, Mariquita y Cundinamarca, mientras que otras se mantuvieron desde una postura realista. Cuando digo realista no es como lo usamos hoy, que es para hablar de la realidad, sino eran las que mantenían fidelidad a las autoridades virreinales. Estas eran Santa Marta y Popayán. Entonces, hubo un enfrentamiento entre estas provincias y podríamos hacer una cronología de qué fue lo que pasó en cada momento y cómo se fue generando la disputa, pero se haría muy largo este programa. Creo que más bien lo importante es identificar las diferentes posibilidades, que había una posibilidad de gobierno federal, una posibilidad de gobierno central y también permanecía todavía viva una posibilidad de un gobierno realista. Entonces, en esta primera república se organizaron y se enfrentaron para conseguir alguna de estas vías. Se enfrentaron las provincias y a partir de alianzas para conseguir alguna de estas vías. En medio de estos desacuerdos que se dieron entre 1812 y 1813, ocurrió prácticamente una guerra entre el Estado Libre de Cundinamarca, que era el que defendía el centralismo, y las fuerzas federalistas. Antonio Nariño, en 1813, desde el Estado Libre de Cundinamarca, derrota a las fuerzas federalistas comandadas por Antonio Baraya y emprende una campaña hacia el sur del país, o sea, hacia donde estaban las fuerzas realistas. Pero en 1814 en Pasto es derrotado y es capturado, es hecho prisionero. El mismo año ocurre también algo interesante y es que las Provincias Unidas, que era esta reunión de las fuerzas federalistas, ordena a Simón Bolívar invadir Santa Fe y Bolívar lo hace, sometiendo así a Cundinamarca a unirse a estas Provincias Unidas. Aquí hay algo que puede parecernos sorprendente para lo que acostumbramos oír en estas épocas de conmemoraciones y es que nos presentan como si Bolívar siempre hubiera sido este hombre tan poderoso y que comandaba de una u otra manera a todos los republicanos. Sin embargo, no era así. Bolívar, particularmente para ese momento, estaba en la Nueva Granada luego del fracaso de la República Venezolana en 1812, cuando triunfaron allí en Venezuela los realistas. Incluso hay algo muy particular que pasó allí para esos años, y es que en 1812 hubo un fuerte terremoto, el cual en Caracas fue utilizado por los realistas para expresar el que era un castigo divino por haber tomado la opción de desconocer la autoridad real. Pero bueno, volviendo al tema, lo que quiero que nos quede medianamente claro de esta parte, lo que quiero expresar sobre esta primera república en la Nueva Granada es lo siguiente. Entre 1810 y 1815, ¿qué pasó? Pasaron muchas cosas que expresan diferentes caminos y posibilidades. El proceso y las discusiones que se dieron en este tiempo hicieron que ya fuera imposible volver a las cosas como eran antes de 1808, pues en las provincias se estaban disputando formas de gobierno porque se había asumido la soberanía, o sea, la posibilidad de gobierno. Varias provincias dentro de esta forma de asumir la soberanía hicieron constituciones y cada vez más provincias declaraban su independencia de la metrópoli española. Pero esto no fue de la nada, no es tampoco como si las provincias tuvieran una voluntad por ser provincias, más bien era que al interior de la provincia se daban negociaciones y disputas entre los diferentes sectores, entre las élites y los sectores populares incluso, y de ahí, de ese poder surgía una serie de determinaciones según quién ganara y cómo se dieran los acuerdos. Por decir un ejemplo,
En Cartagena se declara la independencia de España, sí, pero no se hizo porque fuera que los criollos, o sea, que esta élite, se despertara un día y dijera como, hoy vamos a ser independientes. El caso de Cartagena es muy interesante porque, como se ha relatado recientemente, esto se debió fue a que negros, mulatos, clases populares presionaron al cabildo para que declarara la independencia. Y no era por la independencia en sí, sino era porque no era posible dentro de la dependencia con la metrópoli española que a ellos les dieran el derecho a la ciudadanía. Entonces presionaron por la independencia, pero porque lo que querían era obtener ciertos derechos y cierta autonomía que no tenían dentro del régimen colonial. Es por eso que cuando en la península los españoles logran expulsar a los franceses y vuelven a poner a Fernando VII en el trono, va a haber algo que es central en este relato, y es que el rey Fernando VII desconoce todas estas experiencias de gobierno autónomo y constituciones que se habían hecho. Entonces, claro, es como si esperara que pudieran volver las cosas a ser tal cual eran antes de 1808. Él lo que va a hacer a América entonces va a enviar un ejército expedicionario para restablecer su poder. Este ejército expedicionario, contrario a lo que se suele decir en las historias patrias muchas veces, no era un grupo de sanguinarios o de gente que llegara a buscar sangre. Tampoco hay que verlo así. Eso es igual de incorrecto a algo que suele decirse también, y es que no sé, me imagino que para a ustedes muchos les habrán dicho ya que los que llegaron en 1492 y en la conquista a América, esos españoles que llegaron eran presidiarios como lo peor de España, y tampoco era así. O sea, es más complejo entender este proceso. Entonces, lo que llegó en 1815, 1816 fue un ejército expedicionario, y ya lo caracterizaremos un poco. Primero hablaremos en términos generales de la restauración monárquica. Seguiremos con la restauración monárquica. Así como es incorrecto decir hoy patria boba, también lo es decir reconquista, pues hablar de reconquista es pensar en una nueva conquista, por eso reconquista. ¿Y qué es una conquista? Es en lo que un grupo externo llega y domina a otros, así como los españoles a los indios en el siglo XVI, cuando llegan los españoles a América. Los españoles, claro, en el siglo XVI eran un otro, venían de otro continente frente a los indios que habitaban en lo que desde ahí se va a empezar a denominar América. Por eso se habla de la conquista. Pero a comienzos del siglo XIX, en esto que estamos relatando aquí, no eran un otro diferente a la sociedad americana. Recordemos que los criollos, esa élite hacendataria y comerciante que tanto se exalta en las historias tradicionales, eran españoles americanos, eran españoles, solo que no nacidos en la península, o sea, en lo que hoy es España, sino que nacidos en América. Además, lo que llega en este ejército expedicionario de la península, claro, vienen desde la España peninsular, pero muchos americanos apoyaron a este ejército. Es más, incluso desde antes de la restauración del poder del rey, habían varios que se mantenían realistas. Ya hablamos de lo que le pasó a Antonio Nariño en Pasto. Si uno revisa los expedientes de la época, encuentra que había muchas personas que esperaban que el rey regresara y se impusiera frente a los republicanos. Y esto no hace, y es importante aclararlo, no hace que hubiera unos buenos y otros malos. No es como ver entonces a los españoles peninsulares como los malos de este relato y ver a los americanos entonces como los buenos. No, ni unos eran buenos ni otros eran malos. Lo que habían eran opciones y caminos en una época de novedades e incertidumbres. Como no son un otro, estos expedicionarios, es mejor hablar de una restauración monárquica, porque eso fue lo que pasó en 1816. Se restauró, o sea, se volvió a instituir el gobierno de la monarquía en la Nueva Granada. Eso que implica que dejó de funcionar la república y se volvieron a activar las instituciones de la monarquía. O sea, se perdió esta idea de autogobierno en las provincias. Tampoco es muy correcto, como suele ocurrir, reducir todo al régimen del terror o hablar de Pablo Morillo como si fuera prácticamente el Coco en América, como un hombre sanguinario que llegó a América con el único propósito de aniquilar y masacrar a los patriotas. Esto hay que irlo desmontando.
Primero digo patriotas y lo digo entre comillas porque, óiganlo bien, no, los patriotas no eran igual a los republicanos. Es decir, era posible, había distintas patrias, era posible una patria dentro de la monarquía y varios seguían ese camino. Por eso voy a hablar de aquí en adelante de eso, de republicanos, los que tomaron la opción de la república. Tampoco está bien decirlo del régimen del terror porque eso implicaría pensar que era eso, que era un régimen, un modo de gobierno en el cual lo que caracterizaba era el terror y tampoco es tan cierto. Y por lo mismo Pablo Morillo tampoco era el coco que cuentan las historias tradicionales. Él era un liberal en España, o sea, en esa guerra contra Napoleón, él era un liberal y él tenía un origen humilde y se había hecho un nombre en la milicia. Después de triunfar frente a los franceses, él decide seguir leal al rey, que desconoce lo que habían hecho estos liberales en términos constitucionales, y el rey lo envía a América. Algunos dicen que eso lo hace prácticamente el rey para salir de él, entonces lo envía a una expedición en América y entonces le da unas instrucciones secretas. Esas instrucciones secretas tenían unas condiciones y era que él las abría por el camino, iba en el barco y abría la carta y veía qué era lo que tenía que hacer en concreto, cómo lo tenía que hacer más bien. Y claro, debió haberse llevado una desilusión muy grande cuando se entera que lo mandaron a Costa Firme, que es Costa Firme lo que hoy es Colombia y Venezuela. ¿Por qué la desilusión por ir a Costa Firme? Porque este era un lugar en el que había una guerra a muerte entre realistas y republicanos. Una guerra a muerte que había sido declarada por Bolívar. Pero volvemos nuevamente, no es que porque vemos la palabra muerte, entonces digamos, no, Bolívar era un sanguinario, no, ninguno lo era. Era una guerra a muerte que declara a Bolívar como una estrategia para hacer que las personas tomaran partido en medio de esta guerra que estaban viviendo. O sea, que no pudiera haber gente que no se decidiera por una causa o la otra y era entonces, claro, pues que fueran hacia la causa de él, que era la causa republicana. Las instrucciones también decían que debía tratar con dulzura a los que habían desconocido al rey, pero esto no pasó y se desconoce por qué. O sea, tratar con dulzura es que no debía ser una represión violenta, pero entonces no se sabe por qué llegó a eso. Hay alguna lectura que sugiere que lo que pasa es que cuando llega Pablo Morillo a Isla Margarita y ahí los republicanos se rinden, él deja a algunos de sus hombres y sigue su camino hacia Cartagena, pero por el camino se entera de que a los hombres que dejó fueron asesinados por los que se habían rendido. Entonces él se da cuenta ahí de la imposibilidad de llegar a acuerdos con los republicanos. Pero esa no es la única postura. Otros hablan de un resentimiento de Morillo con las élites criollas, o sea, con estas personas que veía, que eran la élite y que los veía con ciertas formas de ser, de tratar, de conversar, que él por su origen y la forma en la que había ascendido socialmente detestaba. Y hay incluso algunos que dicen que él tenía un odio hacia lo americano, postura con la que no estoy muy de acuerdo. Ahí es un tema que todavía está en discusión. Pero volviendo a la expedición, entonces, claro, él pasa por Isla Margarita y después llega a Cartagena en agosto y la asedia. Pero bien, volviendo a la expedición, en agosto llega a Cartagena y asedia Cartagena, es decir, la cerca por mar y tierra para impedir que los cartageneros salieran, aunque les llegara ayuda y provisiones. Claro, Cartagena era un puerto importantísimo y las élites de la ciudad eran muy poderosas, eran muy ricas, por allí entraban y salían bienes y Cartagena tenía una muy buena fortificación. Incluso había resistido el asedio de los ingleses tiempo atrás. Entonces Morillo hace un asedio y este asedio dura hasta diciembre y literalmente mata a los cartageneros de hambre y epidemias hasta que se rinden. Cuando se rinden, entra el ejército expedicionario a la ciudad y encuentra una escena terrible. Esas que se hablan cuando oyen que se dice escenas dantescas en referencia a estas imágenes que construye Dante Alighieri sobre el infierno, una escena de este tipo. Las aves de rapiña comiendo restos humanos, gente muriendo en las calles, tanto así que los soldados del ejército expedicionario toman parte de sus propias provisiones para hacer algunos alimentos para los que estaban ahí todavía pues viviendo, debatiéndose entre la vida y la muerte. Y eso es importante decirlo porque la guerra, no lo olvidemos, es de por sí terrorífica. La gente muere y la muerte no es algo agradable de ver. Bueno, no lo es, por lo menos para quienes no somos sociópatas. Y estas guerras de independencia fueron bastante sangrientas, fueron brutales. Pero
repito, esto no hace que podamos hablar fácilmente de buenos y malos, sino que hay que verlo dentro de un propio momento. Volviendo al tema, con la llegada del ejército expedicionario a la ciudad de Cartagena, podemos hablar de la restauración del gobierno virreinal en la provincia de Cartagena. A esto le sigue, este ejército sigue después en una campaña hacia el interior del país, campaña en que en las principales ciudades reprimía a los que habían participado activamente en las juntas y habían desconocido la autoridad real. Ahí se dieron una serie de ejecuciones y generalmente estos ejecutados son recordados como los mártires de las ciudades colombianas. Basta mirar los libros de historia y van a encontrar, cuando hablan de los mártires de la independencia se refieren es a ellos. En este recorrido, Pablo Morillo llega en mayo de 1816 a Santa Fe y ahí empieza también el ajusticiamiento. Eran castigos fuertes y públicos, pero dentro de las leyes de la época eran legales. ¿Por qué? Porque la traición al rey era considerado el peor crimen, el crimen de lesa majestad, como se entendía, la traición, era considerado como un crimen, un atentado contra Dios, así lo veían pues dentro de la lógica jurídica de la época y por eso él estaba facultado para llevar a cabo este tipo de ejecuciones. La Reconquista triunfó militarmente, o sea, sometió a la Nueva Granada y siguió su camino hacia Venezuela, donde también estaban en guerra. Pero este triunfo no fue definitivo, pues como sabemos, ya que una ventaja o desventaja según algunos de la historia es que es como ver una película cuando le hacen unos spoilers, o sea, uno sabe qué va a pasar al final. Sabemos nosotros que el 7 de agosto de 1819 los republicanos triunfaron en una campaña militar que fue osada y brillante, pues partió de donde estaban casi refugiados, al oriente venezolano, y consiguen derrotar a las tropas realistas luego de tomar un difícil camino para llegar a donde no los esperaban. Y ahí se hicieron con el poder de Santa Fe como el corazón, el centro del reino de la Nueva Granada, y desde ahí van a seguir. Pero entonces en nuestro siguiente capítulo hablaremos de esta campaña militar, del Ejército Libertador y de los actores populares en este relato. Pero hay varias cosas que hay que decir antes de terminar, y es que si bien fue una campaña militar, no es útil dejarlo solamente en lo militar, es decir, también hubo varias cosas. Se hizo un congreso para legitimar esta vía republicana y esta opción de la campaña. También se llevó una imprenta para, a través de ella, disputar la opinión pública. También participaron mujeres, indios, esclavizados y grupos populares en este proceso. Y no todos estuvieron apoyando al ejército libertador. Hubo muchos que sí, hubo otros que apoyaron al rey y hubo otros que no apoyaron ni al uno ni al otro, o apoyaron primero al uno y después al otro. Era un momento, como hablamos, de incertidumbre. Al final, en la descripción van a encontrar algunos recursos que pueden ayudarles a acceder a estos recorridos y cronologías y a lo que pasó en este periodo para que puedan profundizar. Hay incluso un libro que les sugiero conseguir, si pueden hacerlo, que se llama 1819 y es escrito por el historiador Daniel Gutiérrez Ardila. Ahí se narra en un lenguaje bastante accesible bien cómo fue este proceso militar. La idea con estos recursos que se suelen dejar y con estas conversaciones es que podamos construir nuestras propias opiniones informadas. No tienen que ser necesariamente la mía es una entre muchas otras. Hay casi que opiniones como hay historiadores o como hay personas que se informan sobre el tema y hacen propuestas. Pero lo que quiero hacer con esto es que podamos ir teniendo cada vez una mejor discusión en la cual nos replanteemos ese tipo de cosas. Patria boba, ya dijimos, ¿por qué no? Buenos y malos, españoles tiranos, no, o incluso lo contrario también que suele ocurrir, encontrar uno entonces ahora a veces como a unos como víctimas o después como victimarios, no, es tratar de verlo a cada uno en su momento y ver esta complejidad que tiene y otra cosa que es el objetivo de todo esto es que pensemos en nuestro presente, cómo es que se ha construido todo esto, cómo es que nos lleva hasta este punto y entonces si vale la pena estar y defender unas cosas o desmontar otras. Pero bueno, ya nos pasamos de la media hora, entonces dejamos hasta aquí por hoy. Y el siguiente episodio hablaremos ya directamente del 7 de agosto y de los distintos grupos en la independencia. Hasta luego.